gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Velo Podcast. Feliz siempre de todo el apoyo, agradecido de que siempre, ¿cuándo viene contenido? ¿Por qué no grabaron? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Traten tal tema, la gente nos tiene Estamos ahí activos. en primer lugar siempre. Estamos activos. Próximo a los 100,000 seguidores. Vamos para allá. Me quedé transportado. Hablando de eso, gente, por favor, Somos suscríbase, denle like, compartan. Claro. Para que el algoritmo, ahora que mencionar el Se algoritmo, dispare. se dispare. Hay que mencionar el algoritmo. De verdad, para que este mensaje llegue a más personas, compártalo con Esa persona que ese truquito, no para que el mensaje llegue, pero para que el algoritmo para el algoritmo. Claro. Y que pueda bendecir otras vidas. Amén. Amén. Señores, ¿qué tenemos hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Picante pero edificante. Eso tipo es Fernández. Ay, no menciona. Mire, hay un tema muy interesante, un poco controversial, que está, por así decirlo, en la palestra pública. No es de sorprender, porque siempre han aparecido temas en la historia. A modo de introducción, en estos días estaba escuchando la historia de Billy Graham, y en su tiempo surgió una teoría de que la Biblia no era 100% inspirada por Dios, o que no era necesariamente que había que seguir al pie de la letra, lo cual provocó en Billy Graham también cierta confusión. Y él entró en un tiempo de incertidumbre. Pero a mí me llama mucho la atención de él y me agrada que él, en vez de escuchar la voz al 100% de lo que decían, se fue en oración a Dios y le dijo: mira, están diciendo esto, pero yo acepto que tu palabra 100% es verídica y por fe voy a predicar tu palabra. Y él resalta y dice que desde ese momento su fe en la palabra aumentó más de lo que antes él tenía. Y el tema que hoy vamos a plantear, creo que es un tema en el cual debemos hacer lo mismo que Billy Graham, y es irnos en oración y escudriñar la palabra a ver lo que Dios dice. Profundo. Sencillo como esto es el La tema gente de lo hoy. vio ya en el título. Dios mío, señores, Suéltalo. se puede perder la salvación. Repítelo. Ay, al suelo. Se Repítelo. puede perder la salvación. ¿De dónde te nació esa pregunta, Bre? No, esa pregunta está... Mira, ahora mismo han nacido unas cuantas teorías. Lo que es Jesús solo, salvo siempre salvo, y un grupo de cosas. Pero yo no quiero ir a la fuente de donde me surgió la pregunta, pero sí queremos contrarrestar este tema con la palabra. Y lo número uno que queremos saber es: ¿dónde nace esta teoría? Bueno. Esta teoría, si no vamos a la historia, nace después de la Reforma Protestante. ¿Ustedes se acuerdan? Martín Lutero, la separación, Ustedes quieren, podemos hacer un episodio sobre eso más adelante. Qué Ustedes dicen ahí. Ustedes hablan, comenten a ver si quieren saber cómo surgió la iglesia evangélica, cómo... Bueno, el tema es que después de todo eso, hay un pana en Suiza llamado Juan Calvino. Juan Calvino, que defendía también la reforma de Lutero, comienza con ciertas ideas como la de que la salvación no se pierde, la idea de la predestinación, de que ya Dios destinó quiénes iban a ser salvos, quiénes no. Y eso, de ahí sale que el arminianismo, que el cuaquerismo, que bla, 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 bla. De hecho, vamos a hacer otro episodio sobre Otro esto. Más episodio. adelante, Esto más es adelante. algo. Entonces, las teorías de este señor, que mucha gente no conoce el contexto histórico de muchas de las cosas que cree y que predica, solamente sabe que dice, X o Y, pero no sabe de dónde viene ese X o Y. Entonces, de las ideas de este señor, siglo XVII, Suiza, Juan Calvino, es que salen estas cosas, de la teoría de que las personas están predestinadas o no a salvarse, supuestamente basados en el libro de Romanos, el capítulo 8, donde dice, donde el apóstol Pablo menciona la predestinación, que algunas personas están predestinadas, pero eso es otra cosa completamente. Obviamente, a mí me surge la duda, si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder, ¿de qué me sirve a mí servirle a Cristo? Si como quiera, de acuerdo con esta teoría, ¿verdad? Si como quiera, yo haga lo que haga, confiese a Cristo o no, me voy a perder o me voy a salvar. Si como quiera, yo voy no tengo una decisión de dónde va a ir mi alma, ¿para qué servirle a Dios? Es lo que algunas personas plantean en base a esta teoría. Entonces nosotros hoy queremos
por la palabra traer este tema a colación. Bien. Sí. Entonces, si es así, entonces, ¿cuál sería el propósito de... Sí, es como. O sea, de que... Salvo siempre salvo. Siempre salvo. ¿Cuál sería el objetivo? O que ya tú estás predeterminado. ¿Cuál sería el objetivo de que voy a mandar a Jesús para que lo salve a la humanidad? O sea, ¿a qué humanidad? Si supuestamente ustedes dicen que Dios ya predeterminó la salvación de unos cuantos. Y Cristo nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que confesar esta fe será salvo. Tú sabes que me surge una pregunta, porque me llega a la mente un versículo bíblico y dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el Dios que no hace acepción de personas, sí hace acepción de personas. O sea, ya Él predestinó un grupo que se va a salvar y otro grupo que no se va a salvar. Tú sabes que me da cierto tipo de miedo. ¿En qué grupo estaremos? Sí. De ser cierta esa teoría. En el hipotético caso, No me digas que a esta hora te estoy haciendo esa pregunta. No, porque estamos en la teoría que estamos hablando de la teoría que está si viniendo. hipotéticamente esa teoría existe, ¿en qué grupo nosotros estamos? Está fuerte. No, estamos predestinados, pero no sabemos si pasamos o perder. Se va a perder. Ay, Mira, tú sabes que hay fuerte. algo que debemos entender de esta teoría de Juan Calvino. Hay que saber quién era Juan Calvino y de dónde viene. Juan Calvino era un humanista. Y el humanista habla del humanismo. Se disparan muchas ramas. Hay una palabra que yo no sé decir bien. Antropocentrismo. Antropocentrismo. Que es la esencia del antropocentrismo. Es que el hombre es el centro De todo. de todo. Entonces, este pana, Calvino, defendía eso. Entonces, cuando uno analiza eso, uno dice, este pana viene con una mentalidad humanista y leer la palabra con esa mentalidad humanista, porque nosotros le damos como sentidos diferentes a la palabra. Claro. Según como tú vengas a leerla, porque hay personas, un ejemplo, que alimentan su ego leyendo la palabra. Hay personas que alimentan hasta su rencor. hasta rencor leyendo la palabra. Interpretando su forma. Yo veo a un hombre que viene con una mentalidad humanista y no quiere acoplarse a la palabra, sino que quiere acoplar la palabra a lo que él cree. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de nosotros, como decía Esther, muchas veces escuchamos una teoría y nos vamos detrás de esa teoría porque alguien la dijo, pero ni siquiera estudiamos o profundizamos en de dónde viene, quién lo dijo, por qué lo dijo, cómo era esa persona, qué defendía esa persona, cuáles eran los principios de esa persona. Y empezamos a seguir esa teoría. Algo que yo he analizado después que esto ha surgido es que nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con lo que nos quite peso. Claro. No sé si te has visto Lo que no quite responsabilidad. Exactamente. No sé si te has visto la imagen del pana que va con la cruz y le va cortando pedacitos. Te tengo una pregunta atrás Y va cortándole pedacitos a la cruz para ir más cómodo. Nosotros hemos tratado de acomodar el evangelio a nuestra forma. Sí, señor. Y nosotros debemos de acomodarnos al evangelio tal cual es. Eso es así. Entonces, mientras estemos en esto buscando lo que dijo fulano o lo que dijo fulanito y no nos enfoquemos en lo que dice la palabra de Dios ciertamente, porque agarramos el versículo de Romanos, pero ¿cuántos versículos tenemos que dicen lo contrario, por así decirlo? No que la Biblia se contradice, sino el tenor y el contexto que le dimos a lo que dice Romanos. Bueno, siguiendo con lo que dice Hebreo, hay muchas personas que leen la Biblia de forma muy literal. ¿A qué me quiero referir? Y es que hay cosas en la Biblia que se entienden cuando tomamos en cuenta el contexto histórico, cuando profundizamos con lo que quería decir el autor en ese momento. Hay cosas que, por ejemplo, y no me quiero meter en agua profunda con esto, pero cuando el apóstol Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe en la iglesia, se refiere a que en ese momento, en esa iglesia, había una situación en que las mujeres habían creado un desorden y él, como pastor de esa iglesia, él está diciendo, no me parece, vamos a ordenar lo que está pasando ahí. Porque son cosas específicas a un contexto, a un momento. Entonces, si nosotros leemos la Biblia de forma tan literal, vamos a decir que hay muchas cosas que la Biblia dice que son, ojo, todo lo que hay en la Biblia es para todos, pero Así hay que es. saber tomar y dejar por la guianza del Espíritu Santo y con el contexto de lo que dice la palabra. Sí, porque mira, el tema principal aquí de todo esto es que hay 1.700.000 vertientes del evangelio en este tiempo. Y la gente está acomodando el evangelio conforme
a lo que ellos quieren. O sea, yo no me acoplo a lo que dice la Escritura. La Escritura se acopla a mi estilo de vida. ¿Tú crees que para mí no es más fácil decir salvo siempre salvo que yo decir como Cristo voy a cargar mi cruz? O sea, yo voy a decir intencionalmente, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ese no es el evangelio que se quiere predicar. Es mejor el evangelio de que yo te acomodo, de que yo puedo andar libremente, no tengo ninguna responsabilidad con aquel que se murió en la cruz. O sea, Él me salvó. Yo voy a seguir en mi pecado y voy a recibir ese regalo. No tengo ninguna responsabilidad con ese Señor. ¿Ustedes creen que esa teoría de salvo siempre salvo y esa teoría de la persona que mencionaban, se me ve el nombre ahora mismo? Calvino. Calvino. Tocayo tuyo. ¿Ustedes creen que esa teoría ha hecho que gente lo tome como a la ligera dentro de la iglesia? ¿Lo tome a la ligera el evangelio? Sí. Claro que sí. De hecho, mira, personas muy cercanas a mí, ya yo lo he escuchado con ese tema. Un paréntesis. ¿Conocen la Biblia? ¿Conocen del evangelio? Te podría decir que sí, pero cuando me saltan con eso diría que no. Mira, algo que yo he aprendido es que la sabiduría celestial o del cielo, por así hablar, es humilde. Más la terrenal es arrogante. Porque cuando tú te sientas a escuchar este tipo de teorías, tú sientes como cierto tipo de arrogancia en la gente, como de soy sabio, de me la sé toda. Porque el teólogo. Sí, pero son personas que automáticamente tú escuchas su forma de hablar, te das cuenta que no hay humildad en ellos. ¿Por qué? Porque no dan lugar a equivocarse ellos. Exactamente, a equivocarse y a que alguien lo amoneste, por así decirlo, o lo corrija. Que es algo que está pasando mucho en este tiempo. La gente no se quiere dejar corregir. Nosotros planteamos un tema, un ejemplo, y lo que ese tema, y como yo lo planteé, así es. Y si tú me corriges, tú eres una persona que tú eres ¿cómo se dice? Un religioso, tú eres un anticuado. Es una muleta. Eres un retrógrado. Una muleta para ¿tú entiendes? Porque no aceptas mi posición. Entonces, cuando una persona no se da chance a ser corregido, es una persona que es altanera. Y el Espíritu Santo no es altanero, es humilde. Y la Biblia dice que, creo que es en el libro de Proverbios, que dice, queriendo ser sabios, o creo que no, sí, una de las cartas, que dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. O sea, hay un momento en que el ser humano, y lo digo porque veo muchos ministros, muchas personas que predican la palabra, que ellos se están envaneciendo en su propio consejo. Ellos son sabios de la ley. Como aquellos que Jesucristo dijo, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, que se han vuelto tan teólogos de la ley que incluso la ley que ellos estudian la han descuidado para vivir su propia ley. O sea, ellos cogieron un curso de teología para estudiar la Biblia y en el curso de teología entonces han echado la Biblia a un lado. ¿Cómo es eso? Mira, profundo. En este tiempo han salido tantas teorías y yo quiero hace rato avanzar en el tema, hace rato. Pero cada vez que hablamos algo, me llega algo a la mente. Y es por eso que tengo que volver a Calvino. Cuando el ser humano se tiene como el centro, se tiene como el inteligente, como el sabio, y aparenta una revelación que Dios le da para poder mantenerse en el gusto público, porque tú no puedes irte en contra de Dios, así literalmente. Empezamos a hablar, por así decir, vacuencia, para no decirlo de otra forma. Lo más de burro. Porque tenemos de todo. Y me voy a arriesgar. Ahora mismo hay gente predicando mística judía. Predicando temas como que en vez de acercarte a la palabra, como que te alejan a un campo como así mismo místico, donde reinan los astros, las estrellas y todo eso. Entonces nos vamos profundizamos tanto que nos quedamos vacíos. Y se pierde en lo básico, te pierde. A mí me gusta pensar que el evangelio es simple, pero no sencillo. Exacto. Profundizamos tanto que nos quedamos vacíos. Exactamente. A veces lo más difícil es hacer lo sencillo y lo básico. El evangelio es simple. ¿En qué consiste el evangelio? La buena noticia de salvación. De que Cristo vino, murió por nuestros pecados para que fuéramos salvos, para que pudiéramos luego llegar a la presencia del Señor. Ese es el evangelio. Y eso mismo. Todo lo demás son adornos. Y en esa misma línea, Estel,
Jesucristo no vino a enseñar, yo vine a hacerlos libres. Porque el ser humano está viviendo una esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? El pecado. Un pecado que heredamos. Entonces en el libro de Romanos te dice, porque somos salvos por gracia. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado por eso? No, porque si ya tú has conocido la verdad, tú no vas a volver a esa esclavitud. El que, si Cristo, por ejemplo, vamos a ponerlo de forma que se entienda, estás preso en una prisión y viene el Señor y te saca de la cárcel y te dice, perdoné tus deudas, eres libre de salir de la cárcel. Tú no me vas a decir, como tú me perdonaste, me voy a meter a la prisión otra vez. Me volví a trancar. O sea, me voy a volver a trancar porque tú me perdonaste. Es lo mismo. Cuando tú dices, salvo siempre salvo, te diciendo, ya Él me perdonó del pecado que yo supuestamente entendí que estaba mal, porque Él me perdonó porque estaba mal. Porque si no estaba mal, ¿por qué me va a perdonar? Entonces yo entiendo que está mal. Entiendo que Él me perdonó porque está mal. Supuestamente me arrepentí. Digo supuesto, pues si tú vuelves a Él, tú no estás arrepentido. Me arrepentí, entonces voy a volver porque ya me perdonó. Entonces nunca hubo un arrepentimiento. Exacto. Nunca hubo algo por lo cual yo te perdonara, porque tú nunca consideraste estar mal. Entonces, ¿en dónde queda Cristo en todo esto? Entonces, ¿con qué digo esto? Como dice Esther, tan simple. El Señor vino a traer buenas nuevas. El que cree en Él es salvo. Dios quiere liberarte del pecado que nos ata a una vida inmunda y nos esclaviza. Te hago libre para que tú no vuelvas a ensuciarte ahí. Exacto. Sabemos que tenemos tentaciones, resbala, pero te limpio, no para que te quede ahí. Porque Jesucristo le dijo, mira, levántate y no peques más. Porque el propósito de esto es la salvación de nosotros. Amén. Y que cambiemos nuestro estilo de vida. Dele usted. Algo importante que debemos saber, y es que nosotros los cristianos tenemos 3 enemigos fundamentales. Primero, el que todo el mundo culpa de todo, Satanás. El diablo. El segundo. Es el culpable de todo lo que me pasa. Eso fue Satanás. El enemigo que tenemos es el mundo, este sistema corrupto en el cual estamos viviendo actualmente. Y el tercer enemigo, que es el más peligroso de los 3. Y el que más descuidamos. El que más descuidamos es la carne. El que más cerca está. El ego. Porque ¿cómo no sale de ella? Porque mira, la Biblia dice, que más cerca está. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. ¿Verdad? La Biblia también dice que tenemos la mente de Cristo y eso nos permite mantenernos blindados contra el sistema. Claro. Pero ese yo, esa carne, ¿cómo yo lo mato? Está fuerte. Entonces, cuando nosotros entendemos que si es cierto que la salvación no se pierde, ¿por qué razón tengo yo una carne que quiere vivir alándome al pecado? Un enemigo, el diablo, que quiere vivir sacándome de la casilla, sacándome de donde Dios me ha puesto, alimentándome esos deseos y poniendo tentaciones. Y el mundo, un sistema que está diseñado para matar nuestra fe, que está diseñado para matar nuestra relación con Dios. Si es cierto que yo no voy a perder la salvación, yo no tendría que luchar con nada de eso. Claro. Nada de eso viviera compitiendo por mi atención. Porque se supone que si ya yo me arrepentí, ya no hay forma de que nada de lo que la carne me mande a hacer, de lo que el diablo quiera incitarme a hacer, de lo que el mundo quiera incitarme a hacer, pueda afectarme. Entonces, ¿por qué se esforzarían en que yo salga de donde estoy? Tú sabes que a mí me surge una pregunta de eso. La Biblia dice que nuestra fe es probada como el oro, que aunque es perecedero, es probado por el fuego. Sí. Si yo ya soy predestinado para salvación, ¿por qué razón tengo que ser probado? O sea, ¿para qué se me está probando? Porque mi fe está fundamentada en que soy salvo por Cristo Jesús. Exacto. Pero tengo la fe en que soy salvo, pero estoy siendo probado. Mi fe está siendo probada. La fe en que creo que soy salvo, por ende, debo de vivir una vida conforme a aquel que me dio la salvación. Así es. Entonces, si ya yo sé que soy salvo o no tengo que hacer nada para ser salvo, porque es verdad, nosotros no somos salvos por obra, pero sí para buenas obras. Exacto. O sea, Jesús nos entregó una asignación y nos dijo, retengan lo que tienen para que ninguno se lo quite, reténganlo. Yo le di una salvación. Ya yo se la entregué. Ahora a ustedes les toca retener. Si no se pierde la salvación, ¿para qué soy probado en esta tierra? ¿Por qué tengo que vivir una vida en santidad? Si no se pierde. O sea, ¿para qué me comprometo con este evangelio? No tiene sentido. Así es. Oye, Hebreo, tú sabes que desde el inicio de los tiempos,
ha visto una lucha principal. Es quién es que tiene la razón. El diablo quiere la razón, pero él es engañador desde el principio. Y Dios, que nosotros estamos claros y seguros que Dios es la verdad. Es una lucha entre que él quiere tergiversar la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, nosotros confirmamos que Dios tiene la verdad, porque entendemos que vivir una vida de santidad, que guardarnos, que ser casto hasta el matrimonio y un sinnúmero de cosas, nosotros confirmamos que Dios tiene la razón conforme a vivir la vida. Entonces decimos, Satanás, tú estás equivocado cuando nos arrepentimos. Ahora bien, nosotros confesamos que Dios tiene la verdad. Entonces nosotros decimos, ya Él me salvó, voy a olvidar el pecado. Entonces al mismo que te está salvando, tú le estás siendo mentiroso. O sea, Dios te salva a ti del pecado. Y al que tú dices, siempre salvo, dice, voy a volver el pecado. El que te dice, aléjate del pecado, tú le estás diciendo, mentiroso, ¿me conviene el pecado? O sea, tú estás diciendo mentiroso. Cuando tú te alejas de Él para vivir en pecado, tú le estás diciendo mentiroso a Dios. Mira. Ok, dale, que tú no has hablado, mi hijo. Está callado, Tranquilo. Escuchando, analizando, pensando y calculando. Santo, Wow. Lo escribiste eso. Dios mío. No. Mira, en continuidad a lo que dice Freddy, la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? murió Ahí se acabó. Calvino. Ahí se acabó el Es tema. necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Se murió Y Calvino. más ¿Quieres saber algo, adelante, socio? ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso no está en la Biblia de ellos. ¿Eh? Eso no está en la Biblia de Le ellos. arrancaron esa página de la Biblia. Sí, se la arrancaron. Tienen una versión actualizada pero a su forma. Ah, sí. Segunda Hay una de nueva Job Biblia, 3. señores. Estel. Sí. Hay una nueva Biblia. Biblia a mi acomodo. Esta Biblia la pueden conseguir en todas las páginas, en Amazon, en todo lado. Biblia a mi acomodo. No hay. En su Instagram que está. Sí. Sí. En su YouTube. Si ustedes se fijan en la vida de las personas que defienden ese tipo de teorías, tienen una vida desordenada. Muy, es cierto. Una vida, son sinvergüenzas, Permisiva. por así decirlo, son muy permisivos. Se permiten todo. Porque utilizan ese tipo de cosas para justificar la forma en la cual están viviendo. Exacto. Pero, si se fijan, la Biblia está llena de textos que nos hablan de mantener la santidad. Literal. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro se explaya ahí hablando de que seamos santos. Segunda de Corintios 7:1 dice que nos purifiquemos en santidad. Pues que hay que ser crezcamos en santos y santidad. salvo siempre salvo. Exacto. Entonces, si es cierto que haga yo lo que haga, yo voy a ser salva porque ya Cristo limpió mi pecado, porque entonces la Biblia me manda a mí a ser santa. Porque la Biblia me manda a caminar de manera como una carta leída. Eso. Porque la Biblia me manda a mí a caminar de forma que todo el que está afuera vea a Cristo reflejado a través de mí. Mira, la Biblia, no sé si habla de ciertas doctrinas que dice que hay doctrinas que son demonios. de demonios y animales, creo que humanas y de demonios. Los seres humanos nos creamos doctrinas para justamente lo que decía Estel, para justificar lo que hacemos. Y ahorita lo que quería decir, que me llegó a la mente, es que el ser humano quiere como sacar en un sentido a Dios de la ecuación y quitarle el valor a Dios para tomarlo para nosotros. Nos damos ese valor tan grande que es como si Dios nos necesitara a nosotros y no que nosotros necesitamos a Él. Porque mira esta teoría. Salvo siempre salvo. Fui escogido. Es como un asunto de por encima de ustedes. Por encima de otros. Yo fui escogido. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Porque soy merecedor. ¿Cómo yo sé que fui escogido? Porque Dios tenía que escogerme. O sea, yo soy salvo porque sí. Pero los otros no son salvos porque simplemente así se terminó. Imagínate este contexto. Gente que han hecho más que yo. No. Imagínate, yo viviendo una vida desordenada. Y llega el momento del juicio final que todos conocemos. Viví mi vida desordenada, pero fui escogido.
salvo siempre salvo. Ahora tú vives una vida en santidad para Dios, pero tú no fuiste de los escogidos. Pero tú estás predestinado al Pero infierno. estás predestinado para salvación. ¿Qué tipo de Dios es ese? Exacto. O sea, ¿qué tipo? En lo personal, El yo, lo Dios digo, de ellos, porque yo lo el digo que sin yo miedo. conozco Yo lo digo sin miedo. Ese no es un Dios al que yo le quiera servir. No. Y es un Dios creado a nuestra imagen y semejanza, que va condicionado a lo que yo creo, a lo que yo siento y a lo que me acomoda. Pero algo, mira, este tema es muy amplio porque simplemente hemos abarcado una sola pregunta. ¿Dónde nace? Y hemos avanzado en eso. Pero ¿cuál es el peligro de esta teoría? El peligro principal es el salvo siempre salvo, es perderse. Perdido siempre perdido, que es la base principal. El peligro principal yo entendería que es que esa teoría agarra a los más débiles de mente, como tú decías al principio. Wow, cierto. Y al agarrar ese tipo de personas, aunque tengan fundamento de la Biblia, lo pone como entre el padre y la pared de que, pero es verdad que yo soy, es verdad que si salvo siempre salvo. Si yo no sé si me voy a salvar o me voy a perder, ¿qué yo busco en la iglesia? ¿O qué yo busco Exacto. haciendo? Wow. Y Jesús dijo, ay de aquel que sea piedra de tropiezo. Para uno de estos Para Qué un bobo. esto pequeño. Yo no me Mejor que acordaba se de eso. amarre la piedra de un molino y se tire al mar. Y no que sea tropiezo para otro. Hay de aquel que queriendo justificar su sinvergüencería y queriendo justificar sus acciones, sea piedra de tropiezo para otro que está confundido, para otro que necesita seguimiento, para otro que necesita que el evangelio le sea revelado verdaderamente. Mira, yo quiero dar un consejo muy serio en este momento. Sabe que nosotros, los cristianos, voy a decir así, estamos buscando ser influencia. Y es bueno ser influencia positiva. Yo quiero que voy a hablar con artistas, ministros, todo el que tenga un rango de respeto en la sociedad y en el mundo espiritual. Señores, cuidemos lo que vamos a hablar. Yo siempre he dicho que el que Dios escogió para liderar tiene una responsabilidad muy grande y tiene que a veces cohibirse incluso de muchas cosas. A veces planteamos un tema, a veces hasta planteamos temas jugando, temas delicados, jugando, en broma, porque hablamos de ese tema pensando en quienes nos conocen. Pero hay personas que no te conocen, que no saben quién tú eres, que toman tus palabras muy en serio. Y a veces tú entiendes que estás creando una chelchita, que hoy en día se está creando mucho eso, un evangelio de chelcha, que puede manchar la imagen del evangelio. Así es. Porque hablas desde tu punto de vista quizás o tienes una teoría, porque no te voy a decir, muchos de nosotros nos creamos teoría en la cabeza y nos llegan pensamientos, pero todos los pensamientos que llegan a nuestra cabeza, usted no puede tirarlos, infiltrarlos por la palabra y sin pedirle al Espíritu Santo discernimiento de saber si usted va a dañar o va a bendecir. Nosotros como cristianos somos instrumentos de bendición y da pena que hoy haya tanta polémica dentro del evangelio, tanto tirijala, tantos ataques, tantos temas raros que están surgiendo. ¿Y quiénes la crean? Los mismos cristianos. Ya. Pero el asunto es que vuelvo al punto. Lamentable. Nadie puede corregir a nadie. El otro día, Melquis hablaba de algo y decía, ¿quién está pastoreando a esas personas que son de influencia? Porque nosotros... Y le preguntaba justamente a alguien que es de influencia. Sí, ¿Te acuerdas? queremos influenciar. Pero ¿quién es nuestro líder? Y ahora estamos así. Yo no necesito que nadie me pastoree. Si usted no necesita que nadie lo pastoree, que nadie lo lidere, usted tiene que chequearse. Porque si usted no deja que usted lo lideren, usted no es capaz de ser líder. Así es. Lamentablemente, porque no hay humildad. Y un líder es humilde. Y entiende, dentro de este evangelio tan hermoso, que vivimos seres humanos, que hay gente que falla, pero nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso y saber que si Dios puso un líder sobre mí, porque a veces nosotros pensamos que somos más capaces que quienes nos está liderando, pero Dios lo puso a liderarme. Él lo puso a liderarme y pasaba con Moisés, que los criticábamos. ¿Y quién te puso a ti como líder? Porque venía de Dios. Respetemos a nuestros líderes, respetemos a nuestros pastores. Mejor de apoyo. Parece que me estoy yendo del tema, pero no, hay gente que fueron puestas por Dios para guiarnos hacia Jesús. Escudriña la palabra y conforme a lo que diga la palabra, siga a su líder. Oye, Hebreo, mira. Obedecer las cosas que parecen muy simples en la Biblia me ha sido de suficiente bendición para mi vida. ¿Qué digo? Que ya la gente no se conforma con lo principal del evangelio. Mira, ama a tu prójimo
como a ti mismo. Eso tú no tienes que ser un teólogo. Si tienes una ofensa contra alguien, perdónale. Respete cada quien la mujer de su prójimo. Sea generoso. Sea generoso. Trate bien a los demás como usted quiere ser tratado. Ámense uno al otro, que son los mandamientos que son más básicos, pero que ya la gente no está interesado en ellos. La gente está buscando irse al griego. No es que está mal conocer. La gente se está yendo tan profundo que lo más básico, lo más importante, lo está descuidando. Poner la otra mejilla, los mensajes que tú no tienes que traducirlo, que tú no tienes que buscar en el griego, como el sermón del monte, que Cristo nos dijo: sea la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. O sea, no hemos, hay un grupo de cristianos que se han envuelto en tanta búsqueda que lo básico lo han descuidado. Entonces, si la base del evangelio la descuidamos, ¿sobre qué nosotros vamos a cimentar un sinnúmero de teorías que hay? Yo diría que no es que se han sumergido en busca de nada, sino que se han dejado influenciar de la ola. ¿De qué? De que dan lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere escuchar lo básico. La gente lo que quiere escuchar muchas veces lo más profundo, que aunque no entiendan nada, que realmente. Dime un ejemplo. Algo profundo, lo que la gente Que quiere los escuchar. códigos, que los códigos, números. exacto, que los números, que sé yo qué, que esto, que lo Sí, otro. no, tanto Pero número porque parece a Cristian quiere escuchar Casablanca. lo cómodo, lo que le conviene, o lo que cree que le conviene. Lo que no confronta su alma. Lo su que no confronta pecado. su alma. Por eso, no sé cuál de ustedes mencionó al principio, de que la salvación, esa teoría, se ha entrado mucho a la iglesia y a la mente de mucha gente, porque quiere escuchar, quiere que le digan lo cómodo. Porque si salvo siempre salvo, tú no tienes que preocuparte por buscar de Dios, por trabajar en la iglesia, por hacer nada de lo que conlleva el evangelio. Ni Si salvo, siempre evangelizar, salvo. ni nada. Nada, ¿me entiendes? Entonces, si tú no tienes que preocuparte por hacer nada de eso, porque tú eres salvo, siempre salvo, tú te vas a ir por esa línea, porque es lo que más a tu carne le conviene y la carne está más cerca. Y seamos sinceros, el ser humano necesita límites y necesita un régimen de Sí, señor. consecuencias. Siempre ha sido así. Si nosotros no tuviéramos límites, si no hubiera un régimen de consecuencias, Hubiéramos quemado todo esto. señores, esto es un caos, es una selva. Miren nuestros vecinos de la isla, cómo están. Y es porque no hay un régimen de consecuencias, porque no hay límites. No hay un tope. Y no es solamente Señores, en lo político, en la seguridad, es en todo, que el ser humano necesita No es por nada, límites. pero en este tema lo hemos ido demasiado profundo y se nos fue el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. Pero yo quiero, mira, nosotros hemos hablado mucho, aunque hemos mencionado la palabra de Dios, hemos hablado de las cosas que creemos. Pero yo no quiero que cerremos sin dejar algunos versículos bíblicos. Claro, claro. Porque se supone que la fuente que nos guía es la palabra. La palabra siempre. Mira lo que dice Mateo 16, del 24 al 27. Dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Wow. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo Y al y final perdiere su perdiere su alma? alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá de la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cada verso bíblico es una galleta. Exactamente, conforme a sus obras, conforme a cómo viviste. No conforme a que tú fuiste salvo, porque ya yo dije que tú eras salvo, sino conforme a cómo has vivido. O sea, que hay que retener esa salvación. Otro versículo bíblico, Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios mío. O sea, salvo siempre salvo. Está bien, soy salvo. Pero si miraste atrás, Alarado. Dios de verdad, Cristo nos vino a salvarnos. Nos regaló la salvación. Pero te corresponde a ti mantenerla. Apocalipsis 3:11 al 12 dice: He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Segunda de Tesalonicenses 2:13-17. Pero nosotros, escucha esta, que este me encantó, porque este parece como si lo apoyara, pero como que después lo desmonta.
Vamos a Dice, ver. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros cuerpos y confirme en toda buena palabra y obra. La Biblia te invita, habla y dice, fueron escogidos desde el principio de los tiempos. Pero entonces te dice, estén firmes. No pierdan lo que tienen. Pero ¿cómo lo escogió? Mediante la santificación. Exactamente. Repite la palabra. Pégate el micrófono, por favor. ¿Cómo es? Según el texto que leyó Hebreo, los escogió mediante la santificación. Exactamente. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros queremos adaptarnos a la mente de Dios. Y la palabra dice que sus caminos son más altos. No lo que vamos a nuestro entender. camino. Los pensamientos de Que Dios sus son muy pensamientos altos. son más altos que nuestros pensamientos. Muy altos. Entonces, Gloria a Dios. la Biblia nos Profundos. enseña fragmentos del pensamiento de Dios y nosotros queremos entenderlo y queremos acondicionarlo a nuestro pensamiento. Y le tengo una mala noticia. It's not possible. No hay forma. Mira, No es posible. uno de los fundamentos... Recuerda que estamos cerrando. Sí, ya cerrando. Uno de los fundamentos para cerrar que tiene esta gente es que dice un versículo que no separará del amor de Dios. O tribulación, o tormenta, o lo otro, o aquello. Nada nos va a separar del amor de Dios. Pero oye, ¿qué sucede? Al principal actor de la separación en esa relación, en ese versículo no se menciona, no te dice tú. Dice o tú, o la naturaleza, otro. ¿Sabes quién es el único que puede separarte de Dios a ti? Tú mismo. Es que desde esa Porque posición no es está Dios hablando. que se aparta de De ti. hecho, y ese verso no menciona el pecado como una causa que no separa. No, y que de Dios. Exactamente. Ni a ti mismo. Es Ni a de ti esa mismo. posición que él está hablando. Él dice, ¿qué me va a separar del amor de Dios? O sea, yo he conocido este amor de Dios. Es tan grande lo que Dios ha hecho por mí que no hay nada que me pueda separar de él. No hay muerte, no hay tribulación, no hay angustia que me haga a mí separar Wow. del amor de Cristo, porque es demasiado grande lo que él me ha entregado. Wow. Y es el mismo Pablo que habla donde Melqui decía, ¿cómo voy yo a descuidar esta salvación tan grande? Cuando tú ves a Está ese roto Pablo, ahí. tú Se rompió. entiendes lo que él está hablando. Y yo tengo un verso ya para que nos vayamos y yo sé que usted quiere que sigamos, pero espere el próximo sábado, el próximo capítulo que va a estar también muy interesante. Dele like a Eso es lo que iba este. decir. Y si usted quiere una segunda A parte de este propósito, tema, que hay mucho ¿verdad? que decir. No hemos dicho a la gente que se suscriba, que dé like, que Yo se lo comente, dije, que pero comparta. al inicio, Al principio, pero es que no fuimos tan profundos. Dele Pero ya, like. para cerrar, mi gente, un verso que Freddy mencionó ahorita, que es Jesús hablando a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. 15. Ay, Dios. Dios mío. Editor, tú sabes lo que tienes que Déjalo así hacer. mismo. Déjalo ahí, producto. Vuelvo. Marcos 16, 15. Y verso 16 también. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, Será salvo. oye, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dios mío. Mas el que no creyere será condenado. O sea que si usted cree en esa teoría, Hay si usted cree en condicional. todo lo que nos dice la Biblia, condenado. Espérate. No lo digo yo, Perdón. lo dice Dios mío. Marcos 16, Disculpe, 15. mire, no podemos irnos sin dejarle esto. Hay unas recomendaciones, fuego, unas hay recomenda- fuego, no, hay no, fuego. unas recomendaciones especiales. Número 1, no creas todo lo que escuchas. Número 2, fundamentate en la palabra de Dios. Amén. Número 3, el hecho de que parezca bueno no quiere decir que lo sea. Esto fue Pelo ahí. Pero hay Pelo, podcast. pelo, Nos vemos en la próxima. Suscríbete, da like, comenta. Dice así, porque no se acuerda de mi cámara, pero que se suscriban, que den like, que comenten, que compartan, que lo mande al primo, al tío, al hermano, al sobrino, a todo el mundo. Denle like. Ya ustedes saben. Dios le bendiga. El próximo sábado esperen un capítulo más interesante que este. Ay, ay, y no ay. es por nada. Ay, ay, ay. Pelo ahí. Nos vemos.